Entonces, chiquillos, bienvenidos al encuentro de hoy. Recordar las normas como siempre. Hay varios que ya entraron a la hora, felicitaciones. Respetar también a los compañeros cuando estén hablando, silenciar el micrófono, ¿ya? Y lo activan solamente cuando vayan a participar. Ser tolerantes frente a las opiniones de los demás, participar harto, chiquillos, y hacer todas las preguntas necesarias. Recordar poner su nombre de usuario, encender las cámaras, no escribir por chat a menos que se los pidamos, y el comportamiento, porque al finalizar vamos a evaluarlo igual que la vez pasada. ¿Qué vamos a revisar hoy día? Primero, informaciones generales, lo que estábamos hablando recién del receso de fiestas patrias, ¿ya? Del 14 al 20 de septiembre, así que ahí esa semanita no hay encuentros, para que ustedes descansen, aprovechen de disfrutar con sus familias, y después ya volvemos con todo el lunes 21 de septiembre. El lunes 21 de septiembre además va a haber entrega de guías, de 12 a 12:55 como siempre. Y dentro de eso, yo también quería comentarles que en esa entrega de guías va a haber la explicación de un proyecto. En la reunión de apoderados empezamos a comentar ahí que se va a evaluar por proyecto, es decir, que varias asignaturas se van a unir para poder poner alguna nota, ¿ya? En esas asignaturas. Tienen todos un tema relacionado. ¿Y de qué se va a tratar este primer proyecto? Porque son dos. Este proyecto incluye ciencias, matemáticas y tecnología. El segundo proyecto, que es el que vamos a ver un poquito más adelante, es de lenguaje y música. Ya ahí tiene harto que ver la tía Tiare también, que les va a empezar a hacer clases. Pero en este principalmente, yo igual me quería adelantar, porque tiene que ver con la germinación de unas plantitas. ¿Y cómo lo van a hacer eso? Aquí les voy a mostrar lo que se les va a entregar el día lunes de las guías. Esto lo estamos viendo también con la profe del otro sexto. Ya, este es el proyecto, que es sobre la fotosíntesis. También lo estamos viendo con la tía Lilian, que ella también yo creo que les va a contar más o menos de qué se trata. ¿Y qué dice aquí? Dice, observa. Valentina y Santiago, al observar las plantas de su jardín, se dieron cuenta de que algunas de ellas no estaban creciendo como ellos esperaban. Entonces se preguntaron si las plantas tendrían o no todos los componentes que requieren para realizar la fotosíntesis y por lo tanto para obtener su alimento. Y si sería eso lo que estaba limitando su crecimiento. Entonces yo me quería adelantar para que ustedes pudieran tener estos materiales a disposición. Ya dice acá 4 vasos plásticos, también pueden ser los envases de los yogur si no tienen vasitos plásticos, algodón, semillas de porotos, los mismos porotitos que tienen ahí, wincha de medir o puede ser la misma regla. Dice una bolsa con cierre hermético, una bolsa de plástico o puede ser papel film también, y una caja de cartón, la misma caja de los zapatos, para que ustedes puedan hacer esto. Ustedes vieron la fotosíntesis en ciencias naturales, ya entonces ya deben saber más o menos de qué se trata. ¿Y qué van a tener que hacer aquí? Dice, plantea una pregunta de investigación. Tengo que ver primero cómo se verá afectado el crecimiento de una planta al limitarle el acceso a algunos componentes. Ya, por ejemplo, vamos a ver aquí qué pasa cuando la planta no tiene luz, cuando no tiene agua, cuando no tiene aire. Ya, esa es la idea. Y también va a haber una plantita, obviamente, que va a cumplir con todas las condiciones normales. Y dice aquí, importante, la variable independiente es la cualidad o característica que se manipula en una investigación. O sea, lo que yo voy a controlar. Yo a esa planta, a una le voy a quitar el aire, a otra le voy a quitar la luz, eso lo voy a manejar yo. Y después dice, su variación se produce cambios en la variable dependiente. Ya, más abajito, tenemos acá, formula una hipótesis. ¿Cuál crees que va a ser a la pregunta de investigación? Diga. Profesora, Sí, dígame, Gaby. ¿esto va para esta clase o para la próxima? Esto va ya para el lunes 21, pero como nosotros tenemos la última clase hoy día, entonces la idea es como explicarlo primero. Lo vamos a volver a reexplicar, sí, pero para que ustedes tengan una idea y se vayan preparando.
porque aquí viene la fase del experimento. Ya aquí tenían que escribir una hipótesis, o sea, ¿qué creen que va a pasar si yo dejo algunas plantas sin luz, sin agua, sin aire? ¿Ya? Y el experimento está aquí, está con dibujitos, dice etapa 1, y el día 23 de septiembre tienen que preparar la germinación de las plantas. Tienen que preparar esos vasitos que yo les dije al principio, echar ahí tres porotos en cada uno, aproximadamente, ¿ya? Son 2 en total, pero pueden hacer germinar otros en caso de que algo no les funcione. Hay un video también en YouTube, que ahí va a aparecer en la guía también yo la voy a subir a la plataforma para que ustedes puedan ver. Entonces, ¿qué van a hacer con esos vasitos? Le van a poner números, 1, 2, 3 y 4. Ya, a cada vaso agregar 3 o 4 semillas y regarlas para que germinen, ya para que salga así como este. Cuando ya tengan eso ahí, listo, los primeros brotes, que eso sería el día 1, ustedes tienen que ir súper ordenaditos, o sea, ver el día 1, el 2, 3, 4 y 5, son 5 días. Ya, y ahí los ponen a las condiciones que ustedes van a ir controlando. Y ahí viene la etapa 2, ¿ya? Que tienen que ir que completar una tablita, y esta tabla la pueden hacer incluso en su cuaderno para ir anotando lo que va pasando en cada día. Dice, planifiquen un diseño que les permita evidenciar qué ocurre con el crecimiento de las plantas. Por ejemplo, dice, en el vaso 1, restringir el aire, o sea, aquí. Entonces, yo pongo aquí, ¿qué pasa el día 2 cuando yo le quito el aire a esta planta? Y voy anotando ahí todo lo que le pasa. Y también voy anotando si crece, voy midiendo con la reglita ahí. Y si no crece, si por ejemplo no crece nada, le pongo sin cambio, sin variación, no creció, y ahí ustedes van anotando. Lo mismo pasa con el vaso 2. En el vaso 2 dice restringir el agua. ¿Qué pasa en el día 2 cuando yo al vaso número 2 le quito el agua? ¿Ya? También la mido y todo, anoto todos esos datos ahí. Y así mismo con el día 3, el 4 y el 5. Acuérdense que hay 4 vasos. Uno que es sin aire, el otro sin agua, el tercero es sin luz, y el 4 el que va a crecer normalmente. O sea que yo le voy a echar agua, la voy a cuidar harto, la voy a exponer a la luz y todo, y esos resultados los voy a ir anotando. Acuérdense que tengo que medirla y tengo que controlar todo eso en 5 días. No se pueden saltar ningún día para que funcione. Y después van a anotar los resultados. Cuando ya ustedes tengan todo listo, a los 5 días, que eso ya pasó como una semana aproximadamente, tienen que hacer un gráfico. Acuérdense que eso lo vimos nosotros en matemáticas. Ahí viene la parte de matemáticas, ya pasamos a la parte de ciencia. Entonces van a hacer un gráfico con los brotes de cada uno de los vasos, van a poner ahí la longitud, o sea, el largo, cuánto creció esta plantita, la sin aire, cuánto creció, y hago un gráfico de barra ahí. La sin agua, cuánto creció, y lo mismo. La sin luz, y la otra, la control, que es la que tiene todas las condiciones perfectas, también hago con una barrita. ¿Se entiende hasta el momento lo que hay que hacer, chiquillos? ¿Alguna duda? Después que tenemos todo eso, voy a analizar los resultados de mi experimento. Entonces dice aquí, número 1, ¿cuáles fueron los resultados de su experimento? Y ustedes van a anotar ahí, que yo creo que sucedió esto, porque, entonces voy anotando todo lo que pude concluir. ¿Una planta necesita o no necesita luz? ¿Necesita o no necesita aire? ¿Ya? Entonces lo van anotando. Y después dice la 2, ¿qué conclusión puede obtener del experimento y cómo se relaciona con la pregunta de investigación? O sea, si mi hipótesis fue real. Acuérdense que la hipótesis es antes de yo hacer el experimento lo que yo creo que va a pasar. Entonces, ¿se cumplió lo que yo creía que iba a pasar o no? O resultó tal cual. ¿Ya? Y eso lo voy a escribir ahí. Y aquí también hay una rúbrica, que eso también se les va a mandar. Hay una autoevaluación, también hay otra evaluación, porque ustedes esto lo tienen que presentar ya sea en PowerPoint o en un papelógrafo, en una cartulina. Pueden ser esas dos formas si ustedes no tienen, por ejemplo, acceso al computador o no se manejan muy bien, pueden hacerlo de cualquiera de las dos formas, porque esto hay que presentarlo ya. Vamos a presentarlo después de 2 semanas, o sea, tenemos del 21 pasadito, ahí cuando ya esté todo listo, ustedes van a presentarlo durante un encuentro por Zoom. Y con las profes vamos a poner nota. ¿Ya, chiquillos? Todas las asignaturas ahora tenemos que poner alguna nota. ¿Y cómo se va a evaluar esto? A través de la metodología de proyectos. Ahora también contarles que desde el Ministerio de Educación llegó otra orden de que sí iba a haber repitencia. Y eso nos avisaron hace muy poquito.
Por lo tanto, es súper importante que, como los que están aquí en el encuentro, que han participado harto, se conectan, entregan todo, yo eso lo voy registrando, ¿ya? Y las entregas también que ustedes hacen de las evaluaciones, por ejemplo, lo que hicimos por completando ese formulario, ¿se acuerdan de todas las guías que eran como de repaso del 2019? Todo eso se tiene en cuenta. Los que no entregan nada, yo voy a estar llamando y después ahí la escuela va a ver qué pasa con los que no se han conectado a los encuentros o no han hecho alguna evaluación. Por eso es que es súper importante que cumplamos con estos chiquillos, ¿ya? Hay una exposición de este trabajo que no dura más de 10 minutos, es como algo súper cortito, presentando los resultados, su papelógrafo o las diapositivas que ustedes hagan y contestan las preguntas y sería, nada más, ¿ya? Si ustedes quieren agregarle alguna fotito, qué sé yo, ahí creatividad de ustedes. Entonces acá están como todas las cosas que se van a evaluar. Está, por ejemplo, la parte de la hipótesis que tenemos aquí, ya, el contenido, obviamente, que esté clarito, el texto, que ustedes tengan bien ahí escrito, bien redactado, la hipótesis, el planteamiento antes de que ustedes hagan el experimento. Después tenemos acá el análisis de los resultados, o sea, con el gráfico, ¿ya? Los colores, que ustedes también le agreguen ahí algo de su cosecha, le pongan cositas ahí bonitas, algunas imágenes, algún fondo, si quieren ponerle alguna foto o un dibujo, si lo hacen en el papelógrafo no hay problema, ¿ya? Así que eso se va a evaluar tanto en el Power como en el papelógrafo, cualquiera de las dos opciones que ustedes elijan, es solamente una, en caso de que ustedes no puedan ocupar o no tengan disposición al computador, ¿ya? ¿Alguna duda sobre el experimento? Por si acaso, vuelvo a repetirlo para los que se conectaron un poquito más tarde. Esto se va a entregar el día de la entrega de guías, el 21 de septiembre. Pero la idea es que ustedes ya junten los materiales como en estas semanitas para que en la misma fecha que sale ahí en la guía puedan empezar con el experimento y puedan seguirlo así como al pie de la letra, día a día, que son 5 días. Entonces, ahora vamos a pasar a las otras guías. Tenemos una guía de lenguaje y una guía de historia, que era la guía 8. Vamos a pasar acá. Y nos tocaba ver la biografía. El año pasado nosotros vimos la biografía también. ¿Y la biografía de qué hablaba? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de algo de la biografía? ¿Qué significará esto? Incluso tuvieron que, me acuerdo que tuvieron que disertar por ahí. ¿De qué habla ese tipo de texto? Luquitas, ¿te acuerdas? Del 18 de septiembre. Seguro, chiquillos, estamos en lenguaje. La historia de una persona. Ya, la historia de una persona, perfecto. Entonces ahora ya vamos acá y hay un cuadrito que dice, las biografías son textos no literarios que recogen los hechos ocurridos a una persona a lo largo de toda su vida. Nos relatan los acontecimientos de una persona desde su nacimiento, pasando por su infancia, adolescencia, guerras vividas, estudios realizados, su vida profesional, su matrimonio, hijos y sus logros más destacados, entre algunos datos que se puedan mencionar. Al conocer lo que otras personas han vivido, aprendemos cosas útiles para nuestra vida. Esa es la idea de una biografía. De repente nos muestran la biografía de un escritor, la biografía de un científico, una científica, de un personaje histórico, y siempre nos van a dejar como una enseñanza para nosotros o lo podemos relacionar con algo que estemos aprendiendo. Entonces dice, para elaborar una biografía deben tomarse en cuenta los siguientes datos. ¿Qué debo saber yo? El lugar y la fecha de nacimiento, lugar donde realizó sus estudios si es que los tuvo, en qué trabajó o a qué se dedicó, hechos relevantes o descubrimientos que haya realizado y el año y lugar en que murió, si es que ya murió. Porque uno puede hacer una biografía no solo de una persona que ya haya fallecido, sino que también de una persona que esté viva. ¿Y cuál es la diferencia de la biografía con la autobiografía? ¿Se acuerdan de eso? La autobiografía es la historia de uno mismo. Muy bien, Juanito. Entonces tenemos que la biografía es la historia de uno mismo, mientras que la biografía es la historia de otra persona.
Por lo tanto, si es una biografía, yo la voy a contar en tercera persona, o sea que siempre me voy a referir a él o a ella. Pero en la autobiografía yo me voy a referir a mí mismo o a mí misma, ¿ya? Y voy a hablar en primera persona, que es yo. Esa es como la gran diferencia que nosotros tenemos entre esos dos textos. Que también entre los dos lo que se parece es que siempre habla de la vida de él. Entonces tenemos acá un texto que es la biografía de Marie Curie, que es era una física polaca. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes aquí en esta parte? Tienen que leer este texto, ya que dice, por ejemplo, María Salomea Sklodowska Curie nació el 7 de noviembre del año 1867 en Varsovia, Polonia. Pasó su infancia junto a sus padres, Bronislava Boguska y Vladislav Sklodowski, y sus 4 hermanos. Entonces ahí tenemos una primera fecha. Importante irse fijando en las fechas. Ya le vamos a pedir a la IVA que lea el siguiente párrafo, donde dice cuando tenía 10 años. Ya IVA. Cuando tenía 10 años comenzó a asistir al internado de J. Zykowska. Después asistió a una escuela privada para niñas y se graduó con una medalla de oro. Sufrió un colapso debido a una depresión y fue a pasar un año al campo con unos parientes de su padre, para luego volver a su hogar y empezar a dar clases particulares después de la decepción y no poder inscribirse en unos estudios superiores por el hecho de ser mujer. Ya, entonces a los 10 años, ¿a dónde fue Marie Curie? ¿Dónde la mandaron? ¿A qué lugar? Que aparece por aquí. Al internado. A un internado, súper bien. Y después, más tarde, la van a mandar al campo, ¿ya? Y va a empezar a hacer clases particulares. Pero ella se quería inscribir en la universidad. ¿Pero por qué no pudo en ese momento inscribirse en la universidad? ¿Qué pasaba ahí? ¿Solo por qué? ¿Era mujer? Porque era mujer. Claro, en esa época era como extraño que una mujer fuera a la universidad, pero ella quería porque tenía harta idea, le gustaba la ciencia, ahí de a poquito le empezó el gusto por el área científica, pero no pudo entrar a la universidad en ese tiempo. Después, dice, más tarde consiguió ingresar a una institución de educación superior clandestina, o sea que como que no estaba permitida por el gobierno seguramente en esa época, llamada Universiteit Latayasky, que sí admitía a estudiantes femeninas. Entonces, esta universidad sí le permitió seguir sus estudios, lo que ella quería hacer. Ya, le vamos a pedir a Luquitas que lea esta parte, que dice en el año 1891. Ya, Luquitas. En el año Yo lo quiero leer. Vamos a dejar a Luquita y después seguimos ahí dando la palabra. Ya, ahora sí. En el año 1891 viajó a París, donde cambió su nombre por Marie. Ese mismo año se matriculó en el curso de ciencia de la Universidad Parisiense de la Sorbona. 2 años después finalizó sus estudios de física, siendo la mejor estudiante de su promoción. Además, también participó en una compañía de actores aficionados al teatro. Ya, excelente, Luquita, muchas gracias. Entonces, ¿qué hizo en el año 1891? ¿A dónde viajó? ¿A qué ciudad? A París. París, que queda en Francia. Entonces ahí ella entró a estudiar a una universidad parisiense y se dedicó a las ciencias. Alguien me dijo que quería leer. Alguien me había dicho por ahí. El Gabriel, tía. ¿El Gaby? Ya, Gaby. Lo que está acá abajo, en el año 1894. Pero qué cosa no lo escuché bien. Ya, leer lo que está aquí abajito. Ahí. En el año El año
1894 conoció a Pierre Curie, se casaron en 1895 después de celebrar una ceremonia sencilla, tuvieron 2 hijas, de ellas ganó el Premio Nobel de la Química. Entonces ahí también ella se casó con Pierre Curie, que también era un científico, tuvieron 2 hijos y una hija ganó el Premio Nobel de la Química, o sea, un reconocimiento más importante dentro del mundo científico, y su hija lo ganó. Ya Gaby, siga leyendo. Donde dice ahí Marie Curie. Marie Curie se interesó por los recientes descubrimientos de nuevos tipos de radiaciones por entonces Röntgen. había descubierto los rayos X y Becquerel, no sé cómo se dice. ¿Sí? ¿Becquerel? Descubrió el uranio, emitía radiaciones invisibles. Ella fue la primera que utilizó el adjetivo radiactivo para describir aquellos elementos que emiten radiación. Muy bien. Entonces, según lo que dice acá, ¿qué descubrió ella? ¿Qué descubrió Marie Curie? Tipos de Los, ya, muy bien. La radiación, los tipos de radiación. Y eso no se había descubierto antes. Y aquí nombra algunos científicos que habían hecho algunos descubrimientos con algunos elementos de la tabla periódica, por ejemplo el uranio, ¿ya? Pero ella descubrió todo el tema de la radiación. Juntos, Marie y su esposo Pierre descubrieron los elementos radiactivos que llamaron polonio y radio y les concedieron el Premio Nobel de Física. Entonces, después de que ellos juntos como matrimonio trabajaron en esto, pudieron descubrir los elementos de la radiación y les dieron un premio, ¿ya? Un reconocimiento en el área de la física. En el año 1904, Pierre Curie fue nombrado profesor de física en la Universidad de París y más tarde fue nombrado miembro de la Academia Francesa, pero murió atropellado en 1906 y Marie empezó a ocuparse de sus clases y su investigación. ¿Ya? En 1911 le otorgaron un segundo premio Nobel, el de Química por sus investigaciones. Fue nombrada directora de un instituto de París y en 1914 fundó el Instituto Curie. O sea que ahí, ¿cuántos premios ya llevaba? ¿Cuántos premios Nobel? ¿Uno o dos? Dos premios Nobel, uno por física y el otro por química. En mayo del año 1921 se trasladó a Estados Unidos con su familia, donde continuó sus estudios e investigaciones. Marie sufrió anemia debido a las largas exposiciones radiactivas a las que se expuso durante sus investigaciones con elementos químicos. El 4 de julio de 1934 murió en Francia y fue enterrada junto a su marido. O sea que ella, después de tantas investigaciones que hizo, se terminó que estaba expuesta a qué cosa, a qué se expuso tanto, algo que ella descubrió, a qué estuvo expuesta, a la radiación. la radiación. Perfecto. Y a los químicos. Entonces, como todas esas cosas juntas, provocaron que ella se enfermara y que finalmente falleciera. Entonces, ¿qué tienen que hacer a partir de esa biografía? Y se completa la línea de tiempo con los hechos importantes ocurridos en la vida de Marie Curie, indicando el año y el hecho, guíate por el ejemplo. Aquí hay un ejemplo que dice, nace Marie Curie en 1867. Y ahí yo también les marqué todos los años que están como en negrito, y van anotando entonces, haciendo una rayita, ponen arriba el año y abajo el hecho, en un cuadrito. Y así sucesivamente hasta cuando Marie Curie fallece. Después la 3 dice, responde las siguientes preguntas, ya aquí nos enfocamos en la comprensión lectora. ¿Dónde nació Marie Curie? ¿Por qué ella se fue a vivir al campo? ¿Qué obstáculo había tenido Marie Curie para poder estudiar en la universidad en esa época? Lo conversamos también. ¿Cuándo se casó Marie Curie? ¿Quién fue su esposo? ¿Qué descubrimientos realizó Marie Curie junto a su esposo? Habían hartos descubrimientos que ellos hicieron juntos. Acuérdense que los dos eran científicos. Letra F. ¿Cuántos premios Nobel recibió Marie Curie en su vida y cuáles fueron? Letra G. ¿Debido a qué falleció? Que lo comentamos también al final. Y la H. ¿Crees que Marie Curie es un personaje importante en la historia de la humanidad? ¿Es importante ella? ¿Y por qué? Ya. Entonces, si usted cree que sí, lo pone aquí y explica por qué. Profe, Dígame. ¿puedo decirle ayer? ¿Qué guía? Esta es la guía 8 del lenguaje. La de la biografía. ¿Ya? Y acá, para que vayamos terminando esta parte de la guía del lenguaje, dice, completa el siguiente texto con información básica sobre la biografía. Utiliza las palabras del recuadro. Entonces nosotros tenemos estas palabras, aporte,
pensar, no literarios, vida, pintores, cartas, fechas, biografías y presidentes. Entonces dice aquí, los textos pueden clasificarse en textos literarios y, ¿qué tendría que poner ahí? ¿Qué palabra creen ustedes? ¿El cuadrito? ¿No literarios? No literarios, perfecto. Entonces yo completo ahí con la palabra y la voy marcando, le hago una rayita si ya lo ocupé. Estos últimos representan el mundo real. Estos textos incluyen noticias y ahí vamos completando así sucesivamente y cada palabra que vayan ocupando la van tachando para que no se confundan. Acuérdense que después cuando ustedes ya tengan todas las palabras puestas acá, tienen que releer el texto porque a veces uno puede poner una palabra y no tiene sentido con la frase. Así que para que se aseguren, entonces vuelven a leer lo que sale ahí. Ya, esa es más que nada la guía de lenguaje que ustedes tienen que hacer. Ahora vamos a pasar a la de historia. Y la de historia es de lo siguiente, porque nosotros ya vimos todo el proceso de independencia de Chile, ¿cierto? Las tres etapas, patria vieja, reconquista y patria nueva, pero ahora nos vamos a saltar varios años más adelante y dice Chile antes de 1973. Entonces dice acá, antes de comenzar, ubiquémonos en la línea de tiempo para poder ordenarnos ahí y saber qué pasa. Entonces acá tenemos la primera parte, periodo indoamericano, o sea, como de los pueblos precolombinos, antes de la llegada de Cristóbal Colón, ya lo que pasaba ahí, que eso nosotros lo vemos en los contenidos, pero el año pasado. Descubrimiento y conquista, que también revisamos el año pasado, cuando ya llega Cristóbal Colón, después más adelante, cuando se descubre y se conquista Chile, llega Diego de Almagro, Francisco Pizarro, Pedro de Valdivia más adelante funda Santiago. Ya después tenemos el periodo colonial, donde Chile es colonia de España, dependemos de España, está el virreinato en Perú, entonces ahí el virrey se hace cargo como de manejar todas las colonias que hay en América, hasta 1810, que después ya tenemos el proceso de independencia, de 1810, acuérdense, el 18 de septiembre, la primera junta de gobierno, y después empieza todo lo que es el gobierno de José Miguel Carrera, la parte de la reconquista, cuando los españoles vuelven a tomarse el poder, y más adelante cuando el ejército libertador con José de San Martín ya logran con Bernardo Higgins que obtengamos la independencia absoluta. En el gobierno de Bernardo Higgins renuncia y ya viene otra etapa de Chile que es la organización de la República. Y después el periodo liberal, que eso es lo que no vamos a ver en esta ocasión porque vamos a llegar a Chile del siglo XX. Ya, estas dos etapas las vamos a saltar porque los objetivos que vienen del Ministerio de Educación nos piden que veamos esta época, ¿ya? Así que ahí llegamos a Chile del siglo XX. ¿Y qué vamos a revisar en esta parte? Para nosotros saber qué pasó en 1973, primero hay que saber cómo estaba Chile antes, qué hacían antes, las costumbres de las personas, en qué se entretenían, cuál era también el área cultural que se vivía aquí en nuestro país. Entonces dice aquí, entre 1930 y 1970 Chile vivió importantes cambios culturales que se expresaron de diversas maneras. Aparatos tales como la radio y la televisión se introdujeron en las familias chilenas y permitieron ampliar sus conocimientos sobre el mundo. En esa etapa, chiquillos, recién estaba llegando la tele acá a Chile. No es que como ustedes que nacieron con la televisión, con el computador, con todo a mano, hasta con el celular a disposición. En esa época, con suerte, llegaba la televisión y la gente se entretenía escuchando la radio, ¿ya? Entonces, muchos músicos, escritores y otros artistas nacionales se destacaron en esta época y empezaron a destacarse, por ejemplo, Violeta Parra, que la gente la escuchaba mucho, otros folcloristas, ¿ya? Y también tenemos las figuras de Gabriela Mistral, de Pablo Neruda, como escritores que se destacaron en arte y que recibieron premios Nobel. Te invitamos a conocer cuáles fueron los cambios que experimentó la sociedad chilena entre 1930 y 1970. Ya, para eso, aquí se les pide que nosotros lo hubiésemos hecho en la sala si hubiésemos estado en clase en la escuela, pero la idea era ver un documental que se llama Los 60. O sea, antes de la época de 1970 teníamos los 60, que ahí las personas vivían de una forma distinta a la que nosotros tenemos ahora. Ya las entretenciones eran otras, también estaban pasando
algunas cosas en lo que es la política, habían algunos cambios, nos habla de unas elecciones, de algunos presidentes también que hubo, ¿ya? Primero, si ustedes ya han visto el documental, aparece que se eligió a Eduardo Frei de presidente. Dentro de eso también, como hechos a nivel mundial, el hombre llega a la luna, la gente también está así como súper emocionada por lo que estaba pasando a su alrededor, la música también era distinta, aparecen los Beatles, si ustedes lo han escuchado, también hay cantantes aquí chilenos, habla de que aparecen el tema de los fan club por un artista, y también está el lado político, porque empiezan a haber algunas crisis, algunos problemas por ahí, ya problemas sociales, hay desigualdades dentro del país, entonces todo eso, lo importante es que lo vean para que puedan comprender, ¿ya? Y ahí también hay unas páginas al ladito que ustedes se pueden guiar en el libro, dice 142 a 146 para que comprendan este periodo. ¿Y qué pasa aquí en esta parte? Dice, lea atentamente el siguiente texto si es necesario releer. No, es del libro de ¿De lenguaje. qué va a hablar aquí? Principalmente habla de la llegada de la radio. Por ejemplo, dice, sin duda, la primera mitad del siglo XX fue testigo de grandes cambios culturales en Chile. Al teatro y el cine, que ya habían hecho su entrada al país, se sumó la radiodifusión, que en pocos años transformó la vida de chilenos y chilenas. Ya antes solamente estaba el teatro y el cine como medio de entretención, y aparece la radio, que está ahí. Ese tipo de radio existía, no como la que conocemos ahora. En los hogares del país, la radio se transformó en el principal medio informativo y de entretención a través del radioteatro. O sea, el radioteatro eran como las historias que se contaban a través de la radio, y se le ponían unos sonidos ahí, y la gente se reunía alrededor de la radio, todas las familias, como en una tarde, a escuchar así la novela que se estaba transmitiendo a través de la radio. Y también aparece todo el tema de la música popular. Por otra parte, se difundía en las salas de cine, y se me corrió el documento. Se difundían en las salas de cine, en las calles, las transmisiones radiales, nuevas palabras, en su mayoría en inglés, que reflejaban la creciente influencia de Estados Unidos, que se transmitía a todo el mundo. Aquí empezó a causar bastante impacto todo lo que venía de Estados Unidos. Si la radio fue un hito, mayor fue el impacto que la televisión causaría a partir de la década de 1960. Por otra parte, el Estado también se preocupó de crear instituciones dedicadas al desarrollo cultural. En ese entonces convivieron distintas tendencias culturales, una autóctona, o sea, propia de Chile, con las tradiciones, dice, populares y campesinas, y otra que pretendía abrirse al mundo, dando vida a grandes jornadas culturales en torno a teatros, conciertos, etc. O sea que Chile también se quería dar a conocer al mundo. Dos grandes generaciones de escritores nacionales surgieron en este periodo. Una llamada la de 1938, donde se destacó el escritor Manuel Rojas, y la generación de 1950, en la que sobresalieron José Donoso y Guillermo Blanco. Hay algunos escritores de esa época. Sin embargo, fue la poesía la que logró su mayor esplendor, con Gabriela Mistral, cuya obra tuvo reconocimiento mundial al serle otorgado el Premio Nobel de Literatura. Súper importante ahí lo que estaba pasando con Gabriela Mistral, y después aparece Pablo Neruda. Dígame. Una pregunta que no parece que no tiene nada que ver, pero profesora, cuando pase septiembre o cuando empiezan a decir las asignaturas, ¿van a haber más de 2 días con una clase? Sí, van a tener más de una clase. ¿Y como cuánto irán a durar? Como 40 minutos más o menos. No más. No más, no. Ya, entonces Quería estar al tanto de eso. ya, perfecto. En la misma época, Pablo Neruda ya se perfilaba como un gran poeta, y años más tarde también recibiría el Premio Nobel de Literatura. Claudia Rau en la música, específicamente en el piano, y Roberto Mata en la pintura, recorrerían el mundo con su obra y a través de ella el nombre de Chile. Avanzando en el tiempo, en la década de los 60, sin duda como protagonistas a los jóvenes que constituían la mayoría de la población chilena. La música y una forma de vestir diferente y atrevida, que simbolizaron el inicio de la rebeldía hacia lo establecido y una mayor sujeción a las normas que generaciones anteriores. ¿Ya? Aquí como resalta la juventud en esa época. ¿Por qué
cambiaban su forma de vestir, ya no era como la de antes, aparecen ahí distintos estilos también, que no era como la gente lo conocía antiguamente, porque viene harta influencia de Estados Unidos. De esta forma surgieron en el mundo y en Chile movimientos juveniles que luchaban por la libertad y la igualdad de derechos, la justicia social y fundamentalmente por la paz y el fin de todo conflicto y guerra. Estos ideales juveniles se manifestaron en la música, la ropa floreada, los cabellos largos y los blue jeans. Ahí aparece recién como los jeans que conocemos ahora. De estos movimientos, el más destacado fue el movimiento hippie. Si ustedes han escuchado los hippies que hacen como paz y amor y todo, surgieron en esta época de 1960. Gracias a la radio y la televisión, las dos tendencias musicales se impusieron entre los jóvenes de la época. La nueva ola, ligada a la canción melódica, pop y al rock. El éxito alcanzado por la nueva ola se debió en gran parte a la formación de los llamados fan club. Estos a su vez contribuyeron a dar vida a la industria discográfica chilena. Entonces ahí tenemos como la canción popular. Pero después tenemos otra tendencia musical que es la nueva canción chilena que habla más del folclore. Y aquí importante porque dice que abordaron problemas sociales y políticos del país, ¿ya? Y ellos transmitían a través de su música todo esto lo que estaba sucediendo en la sociedad, ¿ya? Y por ejemplo tenemos acá a Víctor Jara, Violeta Parra, Quilapayún, Inti Illimani, los Jaivas, que fueron algunos más destacados de esta tendencia. Dígame. No es por tratarle de vieja ni nada de eso, ¿ya? Pero usted estuvo en esa época. No, yo no nací en esa época. Yo nací en el 89, por lo tanto, tampoco viví esa época. Así que, por eso que hay que conocer como el contexto. ¿Qué pasó ahí? Entonces tenemos, a partir de ese texto leído, unas preguntas que ustedes van a tener que ir contestando. ¿Ya? ¿Qué importancia crees que tuvo la radio y la televisión en Chile? ¿Cuáles fueron los logros literarios? ¿En qué se diferenciaron las dos tendencias musicales? Acuérdense que habían dos. Y después hay preguntas de continuidad y cambio. O sea, ¿qué medios de comunicación se usan más ahora en nuestro país, actualmente? Ya porque antes se usaban otros medios de comunicación. Todas estas preguntas que están acá tienen que ver como comparar lo antiguo con lo moderno. Y después hay un cuadrito, una tabla que dice conozcamos personajes destacados de la época. ¿Y qué tienen